el cual, cuando uno habla de inflamación articular, habla de un proceso local inicialmente y luego un proceso sistémico. Acá vamos a ver en forma un poco más detallada la serie de procesos y cambios que suceden a nivel local, pero en el microambiente articular, como les mencioné al inicio. Entonces, los detalles están básicamente en ese nivel. A ver, bien. Presentes todos. Buen día. A ver, empezamos. Bueno, recordar que el proceso de inflamación en sí es un tipo de respuesta que es fisiológica. Buenos días a todos. Es natural que se dé este proceso, ¿no? Ante una noxa, generalmente agente infeccioso, desencadenamos una serie de respuestas en inmunidad innata, inmunidad adquirida, en el cual, en combinación de ambos, y generalmente asociado a un proceso de respuesta pues aguda, se da este proceso en forma natural. La coparticipación de ambos sistemas se da en todo el proceso. De repente, de forma académica, uno puede detallar un primer momento o etapa en el cual interviene la inmunidad innata y luego la adquirida, pero en conjunto este proceso se da en todo el momento del proceso inflamatorio, hasta idealmente su resolución. Los estímulos son múltiples, no necesariamente son agentes infecciosos, pueden ser determinado, determinado estirpe o tipo de estímulos. Ejemplo claro que vemos en enfermedades autoinmunes, donde no necesariamente existe un agente infeccioso como desencadenante del proceso inflamatorio. Y el fin es recuperar o llegar a una homeostasis del tejido afectado. Idealmente, pues la restauración en integridad del tejido afectado, pero muchas veces este proceso tarda en llegar o muchas veces no se da en forma adecuada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hablamos de daño a nivel articular. Acá hay un esquema del ideal, ¿no? del proceso inflamatorio. En este caso, poniendo como ejemplo una infección o otro tipo de injuria que va a afectar al microambiente articular, iniciando una serie de respuestas que tienen que tener como punto final pues la resolución del mismo y llegar a este concepto que se llama homeostasis. Hay participación de determinadas células que vamos a ir viendo a detalle. El problema sucede cuando este proceso no llega a resolución y es aquí donde vemos la participación de dos células que están dentro del microambiente de la sinovia articular. Estamos hablando de los eritrocitos tipo A y tipo B, que son las células que nos van a explicar, en conjunto con el endotelio, nos van a explicar el por qué persiste este proceso durante toda la evolución de enfermedades, principalmente que llevan a inflamación crónica. Esta persistencia de la respuesta inflamatoria pues, pasa por una serie de procesos en el cual existe maduración de células progenitoras, en el cual interviene específicamente la inmunidad innata mediante mediadores locales que permiten pues reclutamiento de estas células y a su vez producción de moléculas conocidas como citoquinas y algunas quimioquinas que van a permitir la activación en un primer momento y después el aflujo o llegada de otras células que participan en este proceso inflamatorio. Ya en el proceso inflamatorio propiamente dicho, existe una correlación en funciones y también una coparticipación de tanto de las células tipo fibroblasto, también conocidas como sinocitos tipo B, y las células similares a macrófagos, conocidas como células sinoviales tipo A, en conjunto con inmunidad ya adquirida
iniciando una serie de respuestas que vamos a detallar, produciendo pues moléculas proinflamatorias que van a exacerbar este proceso de daño tisular, ¿no? Que trae como consecuencia final la destrucción del microambiente articular, específicamente por la proliferación de estas células, tanto las tipo A y tipo B, que va a dar como consecuencia en un futuro la formación del panus, y activación de células o destrucción de células también circundantes, como son los condrocitos, participación del osteoclasto, que va a favorecer el daño óseo a nivel pues, del hueso subyacente en ese nivel, ¿no? Todo mediado por enzimas que degradan tanto matriz cartilaginosa como matriz ósea. Entonces, este proceso es el que se va a repetir en enfermedades que tienen esas características de producir daño articular. El ejemplo más claro es la artritis reumatoide. ¿Qué hay que recordar o qué hay que reconocer cuando uno habla de inflamación articular? Primero, el ambiente sobre el cual se va a dar toda una serie de eventos que van a llevar a este daño. Entonces, recuerdo teórico nada más, la membrana sinovial, compuesta por una capa de células muy delgada, conocida como íntima, tejido conectivo subyacente, conocido como subíntima, en el cual se van a encontrar los vasos sanguíneos, también algunos de estos tipos celulares que se mencionan a continuación, como son los sinoviocitos, ¿no? Tanto tipo A y tipo B en ambas localizaciones, en proporción, pero no necesariamente con una mayor función. Los sinovocitos tipo B o similares a fibroblastos y los tipo A similares a macrófagos en una menor proporción. Entonces, el equilibrio en la función de ambos tipos celulares son los que nos van a permitir la integridad de la articulación. Entonces, haciendo una comparación entre membrana sinovial y el epitelio de otros tejidos, por ejemplo acá la piel, vemos cómo existe una fragilidad en la estructura de esta línea sinovial, donde no necesariamente tenemos una adhesión adecuada entre los elementos que forman la capa íntima, y también vemos pues la participación de células del sistema inmunológico en la función de la misma, ¿no? Esto implica principalmente la función del macrófago. Y cómo de manera mucho más importante que de repente a nivel de piel, en esa comparación, vemos la participación pues del endotelio en la función de la misma, tanto para brindar aporte de nutrientes como de permitir la llegada de células inflamatorias dentro del ambiente articular. Existe una diferencia específicamente. La carencia de membrana basal pues es lo que permite que esta membrana sinovial sea muy fácil de ser afectada por diferentes procesos que suceden a nivel de cualquier sujeto que tiene estas patologías. Este es un esquema en sí de la conformación de la membrana sinovial. Esta es una articulación sinovial, ¿no? que está caracterizada por la presencia de esta línea de células. En un sujeto normal vemos cómo esta línea de células no va más allá de 2 o 3 filas, tanto de células tipo B, y inmersas dentro de ellas pues tenemos a las células similares a macrófagos, ¿no? Las cuales en menor proporción se encuentran en la capa subíntima, asociadas también a endotelio. ¿Qué es lo que sucede cuando existe el proceso inflamatorio? Pues existe una alteración tanto en la proporción y función de las células que acabamos de ver en este esquema. Entonces, sucede una proliferación en diferentes grados, tanto de las células tipo A como tipo B, y una neovascularización favoreciendo pues que estos vasos sanguíneos permitan el aflujo de diferentes células que intervienen dentro de la respuesta inmunológica, tanto adaptativa como la respuesta innata. Entonces, todo este conglomerado de elementos de células residentes, como células extranjeras, por así mencionarlas, y asociados a aumento de la vascularización, es lo que se conoce como panus o paño. Característica principal del proceso inflamatorio crónico. Enfermedades que tienen esta característica, vamos a encontrar nosotros pues hipertrofia sinovial,
que no es otra cosa que la presencia del PANUS, ¿no? Ejemplo, artritis reumatoide. También podemos ver esto en algunas espondiloartropatías o espondiloartritis, ¿no? Espondiloartritis seronegativas. La gota misma, por ejemplo, tiene la capacidad de tener estos cambios a nivel del tejido sinovial. Y acá nos están también mostrando en el esquema que existe también una respuesta tanto a nivel del cartílago, ¿no? Produciendo su daño y destrucción, como participación de células residentes tanto en el hueso como también en el propio cartílago, que van a producir en forma local la destrucción ósea, ¿no? Específicamente para hueso hablamos del osteoclasto. ¿Qué mecanismos se dan para que este proceso de proliferación sinovial y aflujo de otras células se dé en la articulación? Es lo que vamos a ir detallando en estas diapositivas que siguen. Entonces, ¿qué importancia o qué función cumple la célula tipo B? ¿No? La similar a fibroblasto. Recordar pues que principalmente tiene función secretora. Todos los componentes que se encuentran tanto en la matriz extracelular como en el líquido sinovial son dependientes de la función de esta célula. El ácido hialurónico, proteoglicanos ligados a paransulfato, de repente son las estructuras que mayor predominancia tienen en matriz extracelular. Y en el líquido sinovial, la lubricina, que es la que le da la viscosidad a este fluido, ¿no? Que encontramos en esta localización. Es más, in vitro se ha visto la posibilidad de que estas células pudiesen diferenciarse a condrocitos, y esto daría importancia si hablamos del proceso de reparación, porque pudiese ser fuente a partir del cual el condrocito pudiese pues empezar a migrar a partir de la sinovia y diferenciarse y localizarse a nivel del tejido cartilaginoso subyacente, ¿no? Pudiese tener esa función, aunque eso es in vitro, no necesariamente demostrado in vivo. El que esa función se altere es lo que permite que el proceso de inflamación articular se dé. Entonces, esta célula, por mecanismos que vamos a ir describiendo, escapan del proceso de muerte celular, ¿no? Se altera el proceso de destrucción o de muerte de las células tipo B, y esto permite que mediante estímulos diferentes como factores de crecimiento y otras citoquinas, pues existe una proliferación de este tipo celular. A su vez, recordar que esta célula tiene la capacidad de migrar y no solo localizarse a nivel de la sinovia, y esto es debido a moléculas que le permiten la adhesión a los tejidos circundantes. Entonces permite una adherencia y una migración por sí misma, pues tanto al cartílago como al hueso subyacente. Y es lo que nos permite entender cómo el PANUS tiene la característica de ser invasivo, ser destructivo. Y dentro de este proceso de proliferación y de maduración de la célula tipo fibroblasto, vemos una serie de moléculas que son producidas que tienen efecto local, tanto para aumentar el estímulo del proceso inflamatorio, quimioatrayentes de células que van a venir, pues, o van a migrar de otras localizaciones y permitir que la respuesta inflamatoria sea amplificada. Entonces, la serie de procesos que se dan para que este sinovecito tipo fibroblasto tenga este comportamiento va seguido por una serie de pasos, dentro del cual el primero de estos es la participación de los receptores tipo TOL. Recuerden que muchas células tienen esta vía de participación de receptores de membrana o transmembrana que permiten reconocer una serie de partículas de reconocimiento, ¿no? De patrones, dentro del cual las tipo 4, TLR tipo 4, tipo 9, de repente son las que están más expresadas en sinovio. Y permite que a partir de la activación de estos receptores, nosotros podamos desencadenar una serie de cadenas de señales o de vías de señalización intracelular que tiene como producto final la producción de moléculas proinflamatorias. Entonces, una mayor expresión de estos receptores
tipo TOL permiten pues la activación de productos, perdón, la activación de vías de señalización intracelular, como son las vías del factor nuclear kappa beta, maquinasa, relacionadas a factor de necrosis tumoral, como es el IRF, por ejemplo, y a partir de cual los productos de estas vías de señalización me permiten pues actuar sobre blancos específicos, como son el poder estimular en forma específica la producción de moléculas proinflamatorias como el TNF-alfa, IL-1, interleuquina 6, y a su vez dar un mayor estímulo para una mayor expresión de receptores tipo TOL, lo cual amplificaría la señal. ¿No? Entonces recuerden, primer paso para que se dé la transformación o el comportamiento del sinusito tipo B es la mayor expresión de receptores tipo TOL, cual la activación puede ser por diferentes productos, tanto endógenos como exógenos, activación de diferentes vías de señalización, y a partir de ahí la generación de moléculas proinflamatorias, que las que deben, son múltiples, pero las que deben recordar son estas tres, ¿no? TNF-alfa, interleuquina 1 y 6, que las van a ver en diferentes procesos proinflamatorios. Y una especie de feedback pues, positivo que va a permitir también una mayor expresión de estos receptores, que va a favorecer que este circuito pues, amplifique cada vez en mayor grado. Una vez que se produce la activación de estos receptores, la producción de estas diferentes citoquinas va a ir acompañada también de algunas células que van a estimular la atracción o llegada de otras células vía sanguínea, que van a amplificar el proceso de respuesta inmune. Tanto linfocitos T como macrófagos, no los residentes, no las células tipo A, sino macrófagos foráneos, que van a permitirse pues la afluencia gracias a estas citoquinas a nivel de la sinovia. Entonces, el conjunto tanto de células residentes como extranjeras, por así mencionarlas, va a permitir la formación y la agregación de la misma y la formación del panus, el cual está caracterizado por la producción de diferentes moléculas o sustancias que permiten la degradación tanto del cartílago como la activación de vías de señalización a nivel de osteoclasto, que favorecen pues el aumento de la resorción ósea. Entonces, dentro de estos productos que van a permitir este daño, tenemos a las metaloproteinasas de matriz, 1, 3 y 3 son las más importantes, y las catexinas B, K y L, que van a ser producidas por la célula tipo B condrocitos y que permiten pues la alteración de la estructura de la matriz extracelular, que recuerden que estaba pues conformada principalmente por proteoglicanos, que permiten pues esa consistencia a ese tejido, ¿no? El tejido de matriz extracelular. El RAN ligando lo van a ver con mayor detalle cuando hablen de osteoporosis. Es una molécula producida por el osteoblasto que tiene función de poder permitir la maduración y activación de osteoclasto. A partir de ahí, este osteoclasto aumenta su función, la cual es aumentar o permitir la resorción ósea. Al darse este nivel elevado de RAN ligando, entenderán ustedes que la sobreactividad del osteoclasto permite pues que ese hueso pierda en calidad y también en cantidad, lo cual favorece pues a la destrucción del mismo, ¿no? No solo por su carácter de invasividad del panus, sino también pues por una mayor fragilidad de la estructura ósea subyacente. Eso explicará por qué, por ejemplo, en artritis reumatoide nosotros podemos ver pues la presencia de erosiones o una desmineralización del tejido óseo circundante, ¿no? Es el ejemplo de repente más claro para entender la participación de osteoclastos en estas enfermedades inflamatorias. Ahora, no solo es que se active y prolifere, sino que es necesario de que la conformación o la estructura de este panus permanezca de esta manera en todo el proceso inflamatorio. Y eso es relacionado a la adhesión entre estos elementos celulares, tanto entre sí, entre los propios fibroblastos, como su unión a los tejidos circundantes, llámese cartílago y también tejido óseo. De repente lo más importante para
dar o atribuir el comportamiento pues, de invasivo a este tejido llamado panos. Existen algunas moléculas que son postuladas que permiten esta adhesión, dentro del cual tenemos CDH11, que nosotros en forma normal lo vemos en sujetos pues, que permite o favorece pues, esta adhesión en la capa íntima, ¿no? Entre las células tipo B. Pero se ve una mayor expresión de las mismas al haber pues también mayor proliferación de las células tipo B en la formación del panos. Favorecería esta molécula dos cambios importantes en cuanto al comportamiento del sinocito tipo B. Por un lado, el permitir su unión al cartílago, este estaría relacionado a la alteración en la estructura estructura celular del sinocito tipo B, permitiendo que la conformación intracelular a nivel citoplasmático, tanto de actina, varíe, dando la apariencia de esta célula en su conformación como de una célula que tiene pseudóporos. Esto es conocido, la terminología que se usaba para esta modificación en la estructura del sinocito tipo B es conocida como invadosoma, ¿no? Esta célula modifica su conformación celular y a manera de que una célula que está fagocitando a otra, pues permite que ésta invada las células que son contiguas a la misma. A su vez, existe liberación de moléculas que permiten una mayor degradación del tejido, como son pues, las metaloproteinasas de matriz, ¿no? Que permiten material extracelular. La regulación del que se formen estos invadosomas, entonces tendría dos puntos. Por un lado, las moléculas de adhesión, como CDH11, y también reguladores extrínsecos. Uno de ellos es el factor de crecimiento transformante beta, que regularía pues, el que se dé esta agregación moléculas actina en los extremos celulares de este sinocito tipo B, en alguno de los polos, ¿no? Permitiendo, sobre todo el polo que está asociado a la unión al cartílago. Dentro del proceso de expresión de estas células tipo B, nosotros hemos identificado unos receptores que tienen importancia por su facilidad de permitir la degradación del tejido circundante. Entonces existen receptores, el ejemplo típico es los receptores fosfatasa tipo proteína tirosina, que se le ha atribuido el rol de ser reguladores de esta invasividad. En sí, recordar que estas moléculas, si bien es cierto, tienen la función de secreción, perdón, estas células, ¿no? Función de secreción para permitir el darle estructura al tejido circundante. También estas moléculas tienen la capacidad de liberar sustancias que pueden inactivar la función de células que permiten la degradación de los tejidos. En este caso, estos receptores favorecerían que los elementos que están ricos en heparansulfato pues se unan al mismo, y lo cual inactivaría por un lado pues la unión fosfatasa que se conoce célula tipo B del cartílago. ¿Cuál es el efecto final de tener esta unión o esta inactivación de la actividad fosfatasa? El efecto final que tendría es que la fosfatasa en sí tiene función para permitir la formación de nuevo hueso. En este caso es un marcador incluso de formación ósea. Inhibiría el proceso inverso que se da a nivel óseo, ¿no? Cuando uno quiere favorecer la resorción ósea, tiene que alterarse a dos niveles, tanto disminuyendo la resorción como estimulando la formación. En este caso, inactivar esta actividad fosfatasa favorecería que no se dé el proceso de formación ósea, lo cual pues ahondaría más el proceso de resorción ósea.
existen reguladores extrínsecos a este proceso. O sea, y no solo existe modificación directa del DNA, sino modificación o influencia indirecta. A esta influencia indirecta se le conoce pues como, bueno, todos esos factores se les conoce como factores epigenéticos. Hay varios factores que ya están determinados que favorecerían pues influir en forma indirecta sobre la función del DNA, pero sin alterar su estructura, dentro del cual está pues, el disminuir la metilación del DNA y la acetilación también, metilación de residuos de lisina y histona. Un concepto que se usa actualmente en diferentes enfermedades autoinmunes. El control epigenético, que no necesariamente pues, va a alterar en sí la estructura de DNA, pero sí su función mediante procesos de hipometilación, acetilación dentro de los que están descritos en estos casos. Por otro lado, tenemos a la otra célula importante, que es la célula tipo A o similar al macrófago. El concepto es que es una célula fagocítica. La proporción de células tipo A va a variar a medida que avance el proceso inflamatorio, siendo en aumento. Entonces, esa descripción de 75-25% que se ve en una célula, o en, perdón, un tejido normal, lo vamos a ver alterado, muchas veces llegando a una relación muy cercana al 60-40%, cuando existe mayor duración del proceso inflamatorio, ¿no? A favor siempre de células tipo B, pero va a aumentar su proporción. Y es una célula fundamental porque gracias a la célula de este tipo me permite un balance entre citoquinas pro y antiinflamatorias. Existen, al igual que las células tipo B, vías de señalización que son participantes, dentro del cual algunas que ya hemos descrito, como el factor nuclear kappa beta, la maquinasa, yaquinasa, también dentro de estas vías de señalización, ¿no? que entenderán que de manera similar a la anterior van a producir citoquinas y limosinas de una manera muy similar a lo que ya habíamos descrito anteriormente. El comportamiento de este macrófago va a ir determinado por la presencia de determinadas citoquinas, que va a favorecer a que la ruta o el balance se dirija hacia un estado pro o hacia un estado antiinflamatorio. Y yo diría que ese es el rol más importante que cumple esta célula, no tipo macrófago, el determinar o inclinar la balanza hacia un estado pro o un estado antiinflamatorio. Y a ese proceso se le conoce como polarización del macrófago. No existe una vía o una forma clásica de polarizarse o una vía alterna, y es muy sencillo de entender esto, ¿no? Puede irse hacia una vía clásica que implicaría a un estado proinflamatorio o una vía alterna que implicaría un estado antiinflamatorio. Entonces acá tenemos estas moléculas, algunas son interleuquinas, otras factor de crecimiento, como el TNF-alfa, interferón gamma, factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, que su presencia, y esto en relación a la participación de las otras células de la inmunidad, favorecería una producción elevada de TNF-alfa y L1 y L6, y una disminución de interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces, me van a favorecer que el sujeto esté en un estado proinflamatorio. Si se da la participación de estas otras moléculas, como IL-4 y IL-13, o el factor estimulante de colonia de monocitos, tenemos que el estado se va a ir hacia lo inverso, un estado proinflamatorio con predominancia de interleuquina 10 y disminución de las otras, ¿no? La otra molécula participante también es el receptor de interleuquina 1. Entonces, la presencia de una u otro tipo de moléculas va a ir determinando hacia qué dirección se va a dirigir este proceso. Un proceso de resolución del cuadro inflamatorio o un proceso de persistencia del cuadro inflamatorio. Entenderemos que, por ejemplo, en enfermedades como la artritis reumatoide existe pues una activación persistente de la vía clásica, pero un proceso de repente, imagínate, un proceso de traumatismo en el cual al final tiene resolución del mismo, va a haber pues en sí una vía alterna que va a ser la que predomine con resolución del proceso inflamatorio.
es el regulador en sí de este proceso de daño. Entonces, este es un esquema que resume lo que hemos mencionado en cuanto a función de célula tipo A y tipo B, recordando, o para recordar, ¿no? La expresión de receptores tipo TOL, que van a favorecer, pues, una serie de vías de señalización. Por otro lado, también la participación de receptores tipo tirosina, fosfatasa, disminuyendo la actividad fosfatasa de la misma y por lo tanto reduciendo la formación. La importancia de la adhesión celular y de favorecer esta adhesión que favorece, pues, a la unión a tejido cartilaginoso y futura expresión de RAN ligando para la sobreactividad del osteoclasto. La alteración en la estructura de la célula tipo B, que favorece también mediante la presencia de estas prolongaciones relacionadas a elementos ricos en ACA y permitir, pues, su invasividad tanto de las células B. Y por otro lado, si hablamos de la célula macrofágica, la polarización, ¿no? Lo cual favorecería un estado pro o antiinflamatorio de acuerdo a las moléculas que son participantes de la misma. La otra célula importante o otro tejido importante que en sí es la célula que complementa la función de las anteriores y que permite el aflujo de determinadas, pues, moléculas de inmunidad innata y adquirida son las células endoteliales, que es más conocido, ¿no? Que tiene que ver con la expresión de algunas moléculas en su membrana, como algunas integrinas, también la selectina, preselectina, por ejemplo, algunas moléculas de adhesión específicas, como MACD1, la molécula de cinta celular 1, lo cual favorecería, pues, la infiltración de diferentes elementos celulares en una etapa aguda porfonucleares, y en una etapa de mucho mayor tiempo tenemos, pues, monocitos, macrófagos, incluso células T que van a invadir el tejido, sinovial. Y gracias a la participación de factores de crecimiento específicos, tanto de endotelio vascular como en sí de derivados de plaquetas, por ejemplo, van a permitir que exista un mayor flujo sanguíneo relacionado a un aumento también de la vascularidad, lo cual le daría autosostenibilidad al tejido tipo panus para, pues, tener persistencia en el tiempo, ¿no? Y poder darle la característica de ser un tejido que por sí solo puede independizarse de los procesos de regulación que ocurren a nivel de cualquier persona. Y eso favorecería, pues, la existencia, perdón, del estado proinflamatorio. Entonces, haciendo recapitulación, recuerden, 3 células importantes: célula tipo B, tipo A y las células endoteliales para la presencia del proceso de daño a nivel articular. Célula tipo B, función secretoria, ¿no? Es lo principal, es el regulador. La alteración en su función es lo que me permite la proliferación de la misma y darle un carácter de ser una célula invasiva y poder, pues, permitir dañar tanto cartílago subyacente como la activación de células osteoclásticas. La serie de procesos que le dan ese carácter de invasividad está determinado por la expresión de receptores a nivel de su membrana, como los tipo TOL, como los asociados a tirosina fosfatasa, y aumento de expresión de vías de señalización específicas. Por otro lado, un cambio en la conformación determinado por la presencia de estos pedículos que se conocen como invadosomas, y sin olvidar, pues, la presencia de la expresión de moléculas de adhesión. Y si hablamos del macrófago, recuerden, función fagocítica, pero lo importante, muy aparte de tener las mismas vías de señalización, expresión de receptores también muy a la célula tipo B, es el comportamiento que va a tener hacia dirigir el camino hacia un estado pro o antiinflamatorio
proceso conocido como polarización del macrófago. Y todo esto está regulado por algunas moléculas específicas y la producción de interleuquinas pro o antiinflamatorias. Y en cuanto al endotelio, como lo he mencionado acá al final, pues favorecer la mayor afluencia de células, tanto inmunidad innata adquirida, y esto favorecido tanto por moléculas de adhesión como por células que van a estimular un aumento del número de vasos sanguíneos como factores de crecimiento específicos del endotelio. Y bueno, este es el proceso local, el proceso que ocurre a nivel articular. Ya el proceso sistémico escapa de repente al objetivo de este cursillo, que creo que es mucho más conocido, que tiene que ver ya con la participación de otras células, incluyendo pues los mastocitos, eosinófilos, una respuesta local inicialmente de su participación y también una respuesta sistémica, donde de repente no es tan específico del tejido articular, sino ya un proceso que se da como una respuesta sostenida, pero con otras manifestaciones clínicas, ¿no? Un sujeto relacionado pues ya a síntomas como de repente la fiebre, el malestar, los síntomas constitucionales propios de un proceso inflamatorio generalizado, que no es el objetivo de este curso, de este cursillo, sino era detallar eventos que suceden a nivel local en la articulación o en el tejido sinovial. Bien, si tienen alguna pregunta, estoy para responderlo. Sí, César, dime. Sí, doctor. Una consulta. La función de Panus es promover el estado inflamatorio. ¿Esa es su función principal? El PANUS es el producto final de la proliferación de ambas células, tanto células tipo B como tipo A, bueno, en mayor proporción es la célula tipo B, que en sí, más que cumplir una función, es un tejido que tiene la característica de ser invasivo y de ser lesionante o destructivo en tejido circundante. Si hablamos de la articulación, estamos hablando de estructuras como el cartílago y como el hueso subcondral. No es que cumpla un rol fisiológico en sí, ¿no? Sino es consecuencia de la alteración en la función y la proliferación de este tejido que lleva a darle esta característica. Sí, ese es un producto final, por así decirlo. Claro, que no solo está conformado por esas células, sino por otros elementos, otras células inmunológicas y un aumento de la vascularización. No sé si quieres alguna aclaración más de ese concepto. Sí, doctor, gracias. Entonces, se forman para degradar articulaciones y huesos subcondrales, ¿no? Podrías decir eso, se podría entender de esa manera. Claro, es como producto del proceso patológico, es que la transformación de este tejido sinovial, pues, se va hacia ese camino, ¿no? Proliferar, y esa proliferación tiene la característica de ser invasivo y destructivo. Clínicamente, el PANUS, ustedes lo pueden evidenciar, o sea, cuando ustedes palpen una articulación, bueno, uno tiene el concepto de la palpación me va a permitir determinar la presencia de líquido. Eso hay signos pues clínicos, ¿no? Como la presencia, vamos a hablar de una articulación grande, por ejemplo, la rodilla, el signo de la oleada, el témpano, eso te hace evidenciar que el aumento de volumen de esa articulación es por presencia de líquido. Pero en procesos crónicos, muchas veces tú ves una articulación aumentada de volumen. Cuando palpas, vas a sentir un tejido de una consistencia blanda, buscas signos de presencia de líquido y no las vas a encontrar. A este tejido, que pues tiene esa consistencia,
y que está localizado a este nivel, pues se considera como hipertrofia sinovial, que no es otra cosa que el PANOS, ¿no? Que clínicamente se puede evidenciar en algunas articulaciones. Ustedes van a ver pacientes con enfermedades de este tipo que tienen articulaciones aumentadas de volumen, pero cuando palpan no encuentran líquido y van a ver que la consistencia es pues así, como si estuvieran ustedes palpando un aumento en el tejido graso, ¿no? Pero es en sí es el panus, presión clínica de este proceso de hipertrofia sinovial. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Como ven, el concepto no es, el concepto de este proceso no es muy complejo si lo vemos en forma general. Son solo 3 células participantes y la idea es entender cómo es que esta célula, que normalmente se encuentra en cuanto al número en una proporción reducida y que no es lesiva para la estructura articular, llega a convertirse en una célula que aumenta en número y tenga esa capacidad de destruir pues, toda la articulación. Ese es el motivo de esta clase, ¿no? El tratar de entender cómo es que se produce ese cambio. Entonces, tienen que sufrir transformación en su función estas células. Y es lo que se ha tratado de detallar, tanto en un primer momento de activación de diferentes eventos que llevan a ese cambio en el comportamiento de estas células. Entonces, recuerden el esquema que se les ha presentado en cuanto a expresión de receptores, vialización y cambio en la estructura, conformación estructural de estas células. Y por otro lado, pues la importancia de moléculas como son pues las interleuquinas, moléculas de adhesión también en favorecer este carácter de invasividad, ¿no? Eso principalmente para célula tipo B y para tipo A, la regulación de su carácter de favorecer un estado proinflamatorio de acuerdo a las interleuquinas que prevalecen, que son principalmente relacionadas a procesos crónicos, aquellas que te sostienen un estado proinflamatorio y las que resuelven rápidamente son más vistas en estados de resolución rápida. Un ejemplo, gota, ¿no? En gota, por ejemplo, si yo hablo de polarización del macrófago, diré que está dirigido más a una vía alterna, donde existe una rápida resolución del proceso inflamatorio. Si hablamos de un proceso de exacerbación aguda. En cambio, artritis reumatoide va más para un proceso, una vía clásica, donde existe persistencia de moléculas como el TNF-alfa, IL-1 y IL-6, que cuando ustedes vean pues, el tratamiento de estas enfermedades, van a ver que la terapia ya específica, como se llama terapia, está dirigida a bloquear al TNF-alfa, bloquear al receptor de interleuquina 6, pues, y en algún momento se usó bloqueadores de interleuquina 1, por ejemplo, ¿no? Basado en este concepto de predominancia de interleuquinas proinflamatorias. ¿Alguna pregunta? A ver. Yo supongo que ha quedado claro o que no, o que no han entendido mucho. Vamos a hacer una pregunta, a ver, para quitarme la duda. A ver, Camberly Galindo. Tu micrófono, por favor. A ver, un segundito. Sí, un segundito. Sí, ahorita vas a participar. Me preguntaron si este proceso de
¿De cualquier articulación? Sí, la respuesta es sí. Es el mismo proceso que sucede en cualquier articulación, pero no en todas las enfermedades. Por ejemplo, la artritis que vemos en un lupus es diferente a la artritis que vemos en una artritis reumatoide. La artritis reumatoide está dentro de las enfermedades que producen pues daño articular, ¿no? Enfermedades erosivas, al igual que gota, al igual que psoriasis, artropatía psoriática, al igual que infecciosa, al igual que artritis neuropática, por ejemplo, ¿no? Charcot. El lupus no. El tiene bueno, por lo menos si hablamos de la estructura articular, no suele dar ese evento. Tiene un proceso de resolución sin dejar lesión específica. Si es que hablamos de la articulación, no necesariamente de elementos articulares. Al igual que otras enfermedades, como por ejemplo las miopatías, no suele ser erosivo, el Sjögren no suele ser erosivo, el primario por lo menos. Entonces, esa característica va determinado de acuerdo pues al comportamiento principalmente de la célula macrofágica, ¿no? Para determinar si el proceso va a prolongarse en el tiempo o va a tener un tiempo de caducidad. Bien. A ver, Camberley. En cuanto al tema del día de hoy, a ver si pudieses tú explicarme para ver si ha quedado claro, ¿no? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene el proceso de polarización del macrófago? La célula similar a... Te escucho, Amberly. Sí, ¿me escuchaste la pregunta? Se fue el audio, creo. Bueno, no te escucho. A ver, Fernanda Pandal. No te estoy escuchando bien, Camber. De repente estás hablando y no te copio. Sí, sí, la importancia del proceso de polarización del macrófago. ¿Cuál es la importancia? Que es para entrar a un estado de... Es para entrar a un estado pro antiinflamatorio. Si va a ¿Cómo es ser probable? pro, si es pro, Ya. es por la vía clásica y aumenta la interleuquina 1 y la 6. Ya. Y si es antiinflamatoria sería la vía alterna, y ahí está la interleuquina 10 y el receptor de, o sea, aumenta la interleuquina 10 y el receptor de interleuquina 1. Ok. A ver, si te pongo el ejemplo, un paciente con una artritis infecciosa, una artritis séptica, ¿hacia qué camino crees que se dirige? Artritis séptica. Pro, Sí, una artritis séptica. proinflamatoria. En un inicio. Ahora, ¿qué vía seguiría al final? La vía alterna. Siempre y cuando
siempre y cuando se dé tratamiento oportuno, ¿verdad? Sí, doctor. Porque la evolución natural de un proceso infeccioso va a ser que, claro, en forma acelerada se produzca pues una gran destrucción articular. Entonces acá va a predominar más la respuesta proinflamatoria, que pudiese ser modificado si actúas pues en forma oportuna con el tratamiento antibiótico y el lavado articular, ¿no? Que es propio del tratamiento de ese proceso específico. Y así uno puede plantearse diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, de repente ese es el punto a recordar en cuanto a la secuencia de eventos. Hacia qué camino dirigirnos. En todos los casos, cuando es un proceso de larga data, se va a formar el PANUS, ¿no? En todo caso. Entonces vamos a tener que simplemente poder nosotros investigar qué enfermedades inflamatorias tienen esa característica de hacerse crónicas. Cuando vean que tienen comportamiento de dar compromiso articular en forma crónica, dirijan pues su mirada que estos pacientes van a desarrollar el PANOS, que tiene la característica de invasividad y probablemente tengan ya una secuela o un daño a nivel estructural de la articulación. Bien, Fernando. ¿Alguna pregunta última? Bien, si no hay preguntas, damos por terminada la sesión. El día de mañana hay un seminario y ahí los esperamos, pues, ¿no? Para ver cómo desarrollamos el seminario. Bien, hasta mañana.